No pondré mi nombre. Llevo 14 años embalsamando en una funeraria del oriente de Guadalajara. Conozco el olor de cada líquido, la vibración leve del aspirador cuando toca una cavidad llena de gas, la textura que deja el cauterizante sobre la piel macerada. Trabajo de noche porque es cuando nadie interrumpe, cuando las luces frías del laboratorio hacen parecer que todo está detenido, como si el tiempo se coagulase en las canaletas del acero inoxidable. Fue en septiembre de 2019 cuando llegó el cuerpo que me quitó el sueño durante meses, un hombre sin documentos, atropellado a la altura del periférico, rostro devastado contra la defensa de una camioneta, órbita derecha rota, nariz deshecha, labios desgarrados. Recibí el paquete con el protocolo de siempre. Fotografía forense, inventario, bolsa roja de pertenencias casi vacía. Preparé el campo en la mesa con caída hacia el desagüe, coloqué la manguera del drenaje, revisé cánulas, pinzas, suturas 3-0 y el set de ACAPS. Abrí la región cervical con incisión limpia para canular carótida y yugular. Elegí un fluido índice 20 con tinte humectante, diluido a 2 galones para un primer pase lento. Cuando empiezo por carótida derecha, siempre masajeo con la izquierda para facilitar el retorno. La sangre salió espesa y oscura, sin coágulos mayores. Había actividad bacteriana, lo noté por el olor dulce y agrio que se pega al cubrebocas y por el burbujeo apenas audible en la pared abdominal. Nada fuera de lo habitual. La reconstrucción facial sí fue un reto. Coloqué moldeador de boca, reforcé con una sutura muscular, anclando en mentoniano y cigomático, integré algodón finísimo para dar soporte, sellé comisuras con adhesivo mortuorio y dejé el campo listo para cera. Igualé planos con espátula tibia, trabajé la curva del filtrum, modelé alas nasales con una mezcla de cera y polvo secante, coloqué ACAPS y pegué párpados con una línea mínima de pegamento. No busco caras bellas, busco caras posibles, rostros que la familia pueda reconocer sin sentir que se les miente. Cuando apagué el cauterizante y retiré guantes, vi algo que me pareció un defecto mío. La boca, cerrada con firmeza minutos antes, tenía una curvatura casi imperceptible hacia el lado izquierdo, como una mueca tímida. Lo atribuí a la tensión natural de los tejidos. Ajusté el moldeador, reforcé la sutura, apliqué un toque de deshidratante en las comisuras para que no se dieran con la humedad de la noche. Hice el primer pase de cavidades, inserté el trocar por el punto de MC Burney, aspiré contenidos de estómago e intestino, inyecté fluido cavitario con fenol para frenar la fermentación. Limpié, cubrí, dejé el cuerpo reposar sobre sábana plástica, luces a 30%. Antes de irme a la oficina a firmar una guía, regresé a mirarlo y la mueca era más evidente, una sombra de sonrisa apenas levantando la comisura izquierda. No era sugestión, conozco las trampas de la luz y el ojo cansado. Lo corregí otra vez, fastidiado, y salí. A la mañana siguiente, el velador me contó que escuchó el aspirador entrar en falso, como si alguien lo hubiera prendido y apagado. No lo tomé en serio. En cuanto me puse la bata, fui directo a revisar la cara y encontré los labios otra vez con esa inclinación mínima, ahora más franca, dibujando una sonrisa imposible en un rostro que yo había dejado serio. Revisé la sutura, intacta. El moldeador, bien posicionado. El adhesivo, seco. Coloqué una sutura mandibular, de las que solo abro en casos tosudos, atravesando encía superior e inferior con aguja curva hasta asegurar el cierre. Me dije que ahí terminaría el capricho de los tejidos. Al limpiar el área de trabajo, noté algo en el mármol blanco de la encimera donde preparo la cera, líneas rojizas, muy delgadas, secas en los bordes como si hubieran sido trazadas con un hilo empapado. A simple vista eran líneas sin intención, pero al apartar una charola, las líneas se unieron para formar mi apellido, completo, con un trazo largo que bajaba hacia el drenaje. No lo pensé en términos sobrenaturales. En ese sitio todo lo físico tiene explicación, retorno por capilaridad, goteo de la manguera, hemólisis mezclada con tinte, un guante roto que no noté. Lo limpié con hipoclorito y seguí. Al tercer día, dejé una cámara pequeña con sensor de movimiento apuntando al rostro, no para demostrar nada a nadie sino para demostrarme a mí lo que ya sabía, que la mueca era una trampa del cansancio.
Mientras circulaba el fluido en el segundo pase, noté la piel tomar color. Puse manos en abdomen para guiar el retorno y en ese contacto sentí una rigidez diferente, no el rigor de siempre ni la plasticidad de la piel fijada, sino una tensión hacia el lado izquierdo de la boca, como si una banda subcutánea tirara desde la comisura. Fue un gesto mecánico, espátula, calor, presión, la mueca cedió. Apagué todo, revisé válvulas, anoté hora y me fui. Cuando revisé el video, vi una secuencia que me hizo tragar saliva. No había sombras extrañas ni puertas abriéndose. Me vi a mí, solo, trabajando con precisión. Me vi terminar, limpiar, alejarme, apagar la luz. 5 minutos después, en la oscuridad azulada, se percibe un temblor mínimo en la comisura izquierda, luego la piel se acomoda como si alguien hubiera deslizado un dedo por debajo. La sonrisa volvió a nacer muy despacio hasta quedar exactamente igual que antes. Nadie entró. Nada se movió excepto esa curva. Consulté al viejo Martín, quien fue mi maestro. No suele dramatizar. A veces la memoria del músculo gana, me dijo, y me recomendó descansar la zona con puntos de anclaje internos. Obedecí. Anclé a periostio, reforcé con puntos en abanico, apliqué más adhesivo del que me gusta usar porque deja la piel rígida. Trabajé maquillaje con aerógrafo, toques de carmín diluido para recomponer una vida que ya no estaba. En cada paso, la comisura buscaba su camino como una rama que insiste en crecer hacia la luz. Esa noche llovía. El olor a tierra mojada entraba por la ventana alta y el laboratorio parecía aún más limpio, como si el agua fuera a lavar a algo que aquí no se deja. El aspirador tiró 2 veces, con un chillido agudo, revisé filtros, nada. El foco de la esquina parpadeó. Cuando me incliné para desconectar la manguera del drenaje, la rodilla empujó una charola y ésta raspó el mármol. En ese raspón quedó una marca fresca y, al lado, un reguero nuevo, esa misma tinta oscura que había limpiado un día antes. No era sangre reciente, tenía la densidad del tinte con el que algunos colegas devuelven color. Las letras formaban ahora mi nombre de pila, con la misma caligrafía apurada con la que firmo recibos. Sentí un frío que no venía del aire. Apresuré el cierre. Repetí la sutura, reforcé con malla interna, sellé comisuras, hasta puse una gota de cianoacrilato, que casi nunca uso porque no perdona errores. Toqué los labios con la yema del guante para asegurar la línea recta. Perfecta. Respiré. Apagué. Cerré. A la salida miré por última vez y la mueca no estaba. La mesa, pulcra. El mármol, sin letras. La lluvia seguía golpeando. El velorio fue por la tarde del día siguiente. La familia reconoció al muchacho por una cicatriz en la ceja izquierda que tuve que esculpir con cuidado. «Qué tranquilo se ve», dijo la madre con una voz hueca. No me quedé. Uno aprende a no mirar demasiado a los vivos cuando vienen a despedirse. En el pasillo, la foto impresa que pusieron junto a la urna mostraba al mismo rostro que yo reconstruí, la comisura izquierda, apenas arriba, como si esa mueca hubiera existido en vida. Me aferré a esa idea todo el día. Cuando regresé al laboratorio para limpiar, el lugar estaba como lo dejé. Salvo por una cosa pequeña, casi ridícula, sobre la mesa, justo donde apoyo la mano izquierda para equilibrar el pulso, había una línea muy fina de cera mortuoria endurecida, del mismo tono con que rellené los labios del muchacho. La línea dibujaba una curva que reconocí sin querer reconocerla. Pasé el dedo, con guante, por costumbre, y la curva se quebró en 2, dejando un polvillo blanco. Debajo, el mármol tenía un arañazo semejante a una firma. Durante semanas, arrancaba la noche con la imagen del video, esa comisura moviéndose sola. Busqué explicaciones técnicas que no me dieran vergüenza, tensiones diferenciales al fijar, contracción de cera al enfriar, adhesivo que cede, músculo que recuerda su vector de reposo. Todo eso es verdadero y me ha pasado, pero no con tanta voluntad. La verdad que no digo en voz alta es que la mueca eligió existir, que yo fui apenas una condición, un hombre enfrente, el que se obsesionó con borrarla.
No sé si lo que vi fueron restos de líquidos y de mí mismo proyectados sobre superficies que limpian la muerte. Sé que desde esa noche mis labios se resecan más del lado izquierdo y que, a veces, cuando me lavo la cara frente al espejo al terminar un servicio pesado, mi propia comisura se levanta 1 milímetro, apenas lo suficiente para que yo me lo note. Cierro la boca con fuerza y baja. Vuelvo a abrirla y sube de nuevo, como si el músculo estuviera probándose a sí mismo. No diré que fue algo malo lo que entró conmigo al laboratorio. Diré que hay gestos que se niegan a ser borrados, que hay músculos obstinados que no se rinden ni con formol. Diré que en el mármol limpio, por más que frote, queda un trazo tenue que mis dedos encuentran a oscuras. Y diré que sigo trabajando de noche, con la misma calma de siempre, pero que cada vez que sello unas comisuras, aunque no lo diga, les pido que descansen en línea recta. Por favor, en línea recta. Se sentó. Me reservo el nombre. Soy técnico en patología desde 2017 y aprendí a querer el silencio de un cuarto que para muchos es el final de todo. Ese año me asignaron turnos nocturnos en la morgue del Hospital Civil de Guadalajara, un sótano largo con paredes de azulejo, lámparas viejas que zumbaban con un tono apenas audible y un olor que se pega a la ropa aunque uno se duche 2 veces, mezcla de desinfectante, acero y esa humedad dulce que deja la sangre cuando ya no tiene prisa. No hay héroes ahí abajo, solo rutina, papel carbón, temperatura estable y un inventario que no perdona errores. Cada cuerpo es un registro, un número, un peso, una hora. La noche de la que hablo llegó con lluvia fina y un encharcamiento que hacía vibrar la tapa de los desagües. Me tocó recibir a un masculino no identificado proveniente de un accidente en periférico, trauma craneoencefálico, uso de collar rígido y una manta térmica aún húmeda. En la etiqueta provisional, el folio comenzaba con 3 letras seguidas y un 0 que se repetía, detalle tonto, pero lo noté porque soy maniático con los patrones. Revisé que la temperatura de la cámara 3 se mantuviera en 4 grados, rellené el formato de cadena de custodia por si el Ministerio Público lo requería y deslicé la camilla hasta el elevador hidráulico. A las 2:13, según el reloj de pared, quité la sábana para verificar si había pertenencias ocultas. Encontré una medalla de San Benito pegada al esternón por el sudor seco y su huella dactilar con tinta aún tenue en el pulgar derecho. La rigidez estaba en fase intermedia, suficiente para que los codos se resistieran y el cuello cayera hacia un lado con esa laxitud que tiene todo cuello cuando ya no mira a nada. Lo normal. Coloqué el tórax en posición supina, ajusté la mandibular con el vendaje, aseguré la etiqueta al tobillo y empujé con el antebrazo el cajón metálico que sirve de puente hacia la cámara. La puerta de acero de la cámara 3 tiene un contrapeso que a veces chirría cuando cambia el clima. Esa noche, mientras el chirrido iba y venía, la planta de emergencia lanzó un ligero parpadeo, nada fuera de lo común, las tormentas hacen eso con las instalaciones antiguas. Terminé de acomodarlo, retiré el vendaje del mentón para tomar una última fotografía y fue entonces cuando vi que la piel del pecho subía y bajaba en una oscilación que no era respiración sino producto de gases post-mortem empujando desde dentro. He visto eso muchas veces. Lo que no había visto fue lo siguiente: el hombre apoyó los talones, tensó los cuádriceps, dobló la cintura como si un resorte invisible lo empujara desde la espalda y se sentó. No lo hizo en un espasmo breve ni con esa torsión desordenada que a veces produce el reflejo, lo hizo lento, sin prisa, con la economía de movimientos de quien se incorpora para observar. La cabeza quedó ladeada, la barbilla sostuvo un segundo de balance y los ojos, abiertos solo a medias, tenían ese brillo de córnea recién humedecida por el frío. Podría jurar que me miró. No fue una mirada de reconocimiento ni de súplica, fue la clase de contacto que uno siente en la nuca cuando alguien está a medio metro y no hace nada. Intenté buscar el error mecánico, quizá la camilla estaba mal nivelada, quizá el cajón metálico se había deslizado, quizá mis manos habían hecho palanca sin querer. La racionalidad se deshilacha cuando el cuerpo frente a ti toma una postura que requiere voluntad. Se me nubló la vista. Recuerdo un golpe sordo, luego el sonido distante del agua en el drenaje y, por encima, el zumbido de las lámparas.
Desperté en el pasillo exterior, con la espalda fría contra el mosaico y la puerta de la morgue entreabierta. Tenía una marca rojiza en la muñeca, como de hebilla apretada. El reloj marcaba 3:16. Nadie bajó en ese lapso, lo confirmé después en el registro de accesos. Me incorporé con esa torpeza de quien no acepta el desmayo y entré de nuevo. La camilla estaba vacía en el área de ingreso, la cámara 3, cerrada. El cartón del toe tag ya no colgaba del tobillo de nadie, estaba en el piso, húmedo por la condensación, con mi firma al reverso, doblada por la mitad. Abrí la cámara 3 con el cuidado de quien teme haber cometido un error profesional. El cuerpo estaba adentro, acostado, mandíbula vendada, brazos alineados, talones juntos. Como si nada hubiera ocurrido, como si una parte de mí hubiera inventado la escena. Acomodé de nuevo el cartón, respiré hondo para apaciguar el temblor de las manos y me obligué a seguir el protocolo, anotar la hora, detallar el incidente, verificar sellos, registrar la temperatura. La única forma de no perderse en esos sótanos es volver a lo mensurable. Revisé las cámaras. El monitor viejo tardó en cargar. A las 2:13, la imagen muestra mi torso inclinado, el haz de la lámpara reflejándose en el acero. A las 2:14, un parpadeo. A las 2:15, el video salta a 8 segundos y me muestra saliendo al pasillo, tambaleándome, dejando la camilla a medias. No hay ningún otro movimiento. Ni cuerpo sentándose ni puertas que se abren desde adentro. Un hueco de 8 segundos es apenas una tos en la vida de un sistema de circuito cerrado, pero cuando uno sabe lo que vio, ese hueco es un abismo. Seguí trabajando. Llegaron 2 traslados de clínicas externas, una mujer de 76 años con EPOC y un hombre joven por sobredosis. Tomé muestras, etiqueté, lavé los charcos pequeños que deja la duda cuando gotea. Pero la incomodidad persistía, una especie de presión sobre la parte alta del estómago que no cede con café ni con respiraciones profundas. En la pausa, me quedé viendo la puerta de la cámara 3. Hay puertas que uno siente que lo miran de vuelta. Para ocupar la mente, me puse a limpiar la mesa de autopsias, a repasar con fibra las manchas que el cloro ya había vencido pero que mi obsesión aún veía. A las 4:22, el sensor de movimiento del pasillo parpadeó sin que nadie pasara. Revisé. Nada. La luz, sin embargo, dejó ese retardo que indica que algo sí cruzó el cono. Al volver, encontré algo más inquietante que cualquier postura imposible. En el empañado de la tapa de acero de la cámara 3 se había dibujado una forma ovalada, como la huella de una frente apoyada contra el metal desde adentro, con 2 zonas más claras donde quedarían los arcos superciliares. Pude haberlo provocado yo antes al acercarme demasiado, pensé, pero mis lentes suelen interponerse y no dejan ese contorno. Toqué el acero, estaba húmedo. Se supone que la depresión de temperatura dentro no permite ese tipo de marcas y la puerta no ha sido abierta. No había alarmas, no había cambios de presión. Aún así, ahí estaba la forma. No volví a desmayarme. Continué hasta el cambio de turno como se camina sobre un puente colgante, sin mirar al vacío, sin pensar en el viento. A las 7:05 entregué el parte al médico de la mañana. Puso ese gesto profesional que mezcla cortesía con escepticismo y anotó episodio vasovagal junto a mi nombre. Antes de subir a vestidores, regresé a recoger mis guantes y vi que el cartón con el folio del no identificado estaba en otro lugar, encima de la mesa donde dejo mi reloj al comenzar. Por costumbre, escribo mi apellido en el reverso de todo lo que firmo. Ahí estaba, pero debajo, con otra letra, había una sola palabra, marcada con el mismo bolígrafo que uso en turno, afuera. La tinta aún fresca manchó la yema de mis dedos. Dormí mal ese día, con el frío de la cámara clavado en la espalda aunque mi cuarto era cálido. Soñé con la puerta que cede y el peso de alguien sentándose a mi lado, en la cama, con la misma lentitud con la que uno decide no despertar a quien tiene al lado. No volví a bajar solo a la morgue por un par de semanas, busqué cubrir archivo, urgencias, cualquier cosa. La normalidad se reinstala como el polvo, basta no mover nada para que todo luzca quieto. Cuando me tocó regresar, ya no llovía. Entré con la convicción de que lo que vi tenía un nombre racional, reflejos post-mortem, variaciones de presión, memoria engañando.
Me repetí eso mientras revisaba los registros hasta amanecer. La cámara 3, por rutina, volvió a llenarse. Un mes después, llegó una llamada del Ministerio Público pidiendo cotejo por un familiar que había aparecido. Fui a buscar el folio de aquel no identificado de la noche de la lluvia. No estaba en el estante que le correspondía. Pensé en un traspapeleo y revisé el lote de julio, luego el de agosto y al final el cajón de incidencias. Lo encontré ahí. Abrí la carpeta, las fotografías de ingreso llevaban mi firma digital y mis notas al margen. En la sección de pertenencias, donde siempre enlistamos los objetos recuperados, había la medalla de San Benito con su descripción. Eso era correcto. Lo que no debió estar allí era la etiqueta adhesiva con el nombre del familiar que acababa de llamar, coincidía con el mío. No con el apellido, con mi nombre completo. Revisé el campo de observaciones. Alguien, tal vez yo, tal vez otro, había escrito una frase que no usamos nunca en ese espacio. Se sentó. No había hora, no había firma, solo esas dos palabras. Entendí entonces que la morgue tiene su propio modo de devolver lo que le corresponde. Uno piensa que los vivos somos quienes guardamos a los muertos, pero a veces son ellos quienes nos archivan entre sus hábitos. No puedo demostrar nada de lo anterior. Si me piden pruebas, solo tengo marcas que ya se borraron y un cartón con tinta corrida. Sigo trabajando ahí, aún bajo, aún escucho el zumbido de las lámparas, aún registro números y pesos, aún limpio hasta que el acero brilla. A veces, en el reflejo, creo ver a alguien que se incorpora detrás de mí. No se mueve. No hace ruido. Se sienta con paciencia. Espero a que se quede quieto y entonces cierro. Porque en este trabajo uno aprende que el miedo no es lo que entra a la cámara, sino lo que sale en silencio y te acomoda, poco a poco, en el lugar donde te va a esperar. Y eso tiene una etiqueta, una fecha, un folio que empieza con 3 letras y un 0 repetido que ya reconozco. Velo roto. Me reservo el nombre por respeto a los vivos y por los que ya no pueden defenderse. En 2011 trabajaba el turno nocturno en la morgue del antiguo Hospital General de Mazatlán, Sinaloa. Mi trabajo era sencillo en papel y agotador en la práctica: recibir, identificar, registrar, fijar rasgos, preparar arterias, inyectar mezcla al 2% de formaldehído con metanol y colorante, drenar por yugular, cerrar cavidades con trocar, sutura mandibular, algodones en fosas, capuchones oculares, fijador labial. Temperatura de las cámaras entre 2 y 4 grados, bitácora firmada cada 2 horas, cadena de custodia sellada con cintas que no perdonan descuidos. El olor a desinfectante y látex te acompaña a la casa, aunque te bañes 2 veces. El frío no es el problema. Lo que hiela es otra cosa. La primera vez que la vi fue a través del monitor grisáceo de la sala de vigilancia. Pasaba lista en la bitácora cuando un parpadeo de la cámara 2 dejó una sombra más densa junto a la gaveta 4C. No correspondía a nadie del personal. Una silueta delgada, un velo negro que caía sin brillo, el contorno de una mujer quieta, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el acero. No había portazos ni pasos. Solo un bloque de silencio adentro de la imagen. Caminé por el pasillo con la linterna apagada para no engañar a los ojos. La cámara, en vivo, mostraba a la mujer. El pasillo, frente a mí, estaba vacío. Abrí 4C y toqué la bolsa translúcida, la etiqueta en el pulgar con un número provisional y una hora de ingreso. Todo en regla. Cerré. Cuando volví al monitor ya no estaba. A la mañana siguiente faltaba el cuerpo de la 4C. No faltaba el sello. No faltaba la firma. Faltaba el cuerpo. La gaveta estaba limpia, sin fluidos, sin marcas de arrastre. Revisamos registros de entrada y salida, preguntamos al guardia, llamamos a la gente del Ministerio Público. Nadie había autorizado nada. Nadie había visto nada. Dije que quizá numeramos mal y nos equivocamos de fila. Recontamos. La cifra seguía coja. En la bitácora dejé la nota más inocua que pude: traslado por reubicación interna. No dormí ese día.
Desde entonces revisaba las cámaras a la hora exacta en que el compresor hacía su zumbido grave y el termómetro parpadeaba a 3 grados. Colocaba talco fino en el suelo para delatar suelas, dejaba una fibra dental tensa entre manijas como trampas ridículas, pegaba un pequeño hilo de algodón a cada sello para notar cualquier vibración. Nada se movía, nada se marcaba, nada sonaba. La mujer del velo aparecía solo en el monitor, siempre junto a un NN, un sin identificar, alguien sin nadie. En el siguiente corte de turno faltó NN 23. Después, NN 27. Cada ausencia caía como una piedra sobre mi estómago y yo iba apilando explicaciones de papel. El personal viejo decía que eran errores de papeleo, que a veces llegan de madrugada con órdenes firmadas y tú ni te enteras. Yo conocía mis firmas y mis sellos. Conozco el tacto del cianoacrilato seco, la resistencia del nudo de cáñamo en una etiqueta, el ruido mínimo que hace un cierre cuando lo abres con guantes. Es fácil culpar al sueño o al cansancio, pero el cuerpo que ya no está deja un vacío tangible, una diferencia de peso en la rutina, un hueco que el frío no llena. Hubo una noche de lluvia espesa en que el olor de las salas cambió. No era el mezcla habitual, era tierra húmeda. En la cámara 3 estaba el NN 31, varón joven, sin golpes visibles, hallado en un camino de terracería. A veces a los desconocidos les quedaba una marca mínima, un hilo en la muñeca, una bolsita con oraciones en el bolsillo. A él le colgaba un listón negro como una intención. Me quedé solo a propósito. A las 2:12 el monitor la mostró otra vez, de perfil, a una distancia que sugería respeto. La linterna alumbró acero liso. El talco seguía intacto. La fibra dental, tensa. Abrí la gaveta, toqué la bolsa, sentí la humedad fría de la condensación. Cerré. Apagué el monitor para obligarme a confiar en mis ojos y me quedé allí, pegado a la puerta metálica, contando respiraciones ajenas, escuchando el chisporroteo del compresor. Cuando volví a abrir, la bolsa estaba vacía. El listón negro había quedado atrapado en el borde de la gaveta, como si algo lo hubiese tirado hacia adentro desde nada. Lo guardé en el bolsillo sin pensarlo. La fibra dental seguía tensa. El sello no se había roto. La bitácora me vio escribir una mentira más. Intenté racionalizarlo con violencia. Aseguré manijas con alambre de acero. Pegué etiquetas de ambos lados. Coloqué una tapa de aluminio que chirriaría con cualquier vibración. Fui más meticuloso que nunca con carótidas, femorales y yugulares, con suturas que parecían bordados, con la estética mínima que merecen incluso los que nadie reclama. El trabajo en sí se volvió una excusa para mantener la mente ocupada. Aún así, cada cierto número de noches, la suma se rompía. Faltaba un cuerpo. Siempre un NN. Siempre limpio. Siempre sin rastro. El velo se dejaba ver solo en esa pantalla testaruda, y sin embargo lo real era lo ausente en el acero. No quise contárselo a los de arriba porque conocía sus respuestas. Auditoría, sospecha, cambio de turno, traslado, sombras nuevas en otras paredes. Lo único que hice fue modificar mis notas. Inventé una marca que no existe en ningún manual. Escribí una palabra pequeña en el margen, ausente. No desaparecido, no trasladado. Ausente. Quería nombrar de algún modo lo que estaba pasando sin volverlo delirio. La palabra se volvió un gesto privado que me calmaba las manos. Una tarde, antes de mi turno, una familia humilde se quedó horas afuera esperando que se confirmara un nombre. Había un cuerpo con rasgos que le sonaban conocidos. La mujer mayor sostuvo una estampita hasta que el borde se deshizo de tanto sudor. No pude asegurar nada. Las huellas estaban gastadas por humedad. Les prometí que a primera hora se repetiría la toma. Al cerrar la puerta me dolió la garganta. Ese cuerpo no debía ser tocado hasta el día siguiente. Yo sabía que esa noche ella vendría. Los patrones eran tercos. La vi con mayor nitidez que nunca a las 2 de la mañana, no en la pantalla, sino en el reflejo del acero, como si el metal la obedeciera y la copiara. No medía más que cualquier mujer,
no flotaba ni arrastraba cadenas. Solo estaba, con un velo tan opaco que parecía absorber el poco brillo de la sala. No se acercó al cuerpo identificado. Se detuvo frente a la gaveta sin nombre. No hubo gesto de manos ni de cabeza. El reflejo del velo se quebró un instante en la junta, como si se hubiera enganchado, y la quietud volvió a tensar el aire. Abrí y ya no estaba la bolsa. Adentro, sobre la bandeja, dejaron una etiqueta doblada con una línea diagonal, un gesto mínimo que se usa para anular sin borrar. No tuve que preguntarme qué significaba. Esa noche entendí que no venía por todos. Venía por los que nadie iba a llorar con nombre. A la semana llegó la auditoría. Revisaron video, revisaron sellos, revisaron inventarios y recibos. Escuché mis propias respuestas como si las dijera a alguien más. No pudieron señalar una puerta abierta sin autorización ni un sello levantado. Levantaron actas por pérdidas. Me sugirieron que cambiara el orden de las gavetas. En su lenguaje eso significa mover el problema para que parezca nuevo. Sellaron una compuerta antigua que nunca usábamos y asignaron números distintos a las filas. Me reubicaron al anfiteatro de una funeraria privada. Creyeron que con eso todo se disolvía. Pero ella no pertenece a los edificios. La vi después en un vidrio alargado, en el brillo opaco de una mesa de preparación nueva, en el barniz de una cubierta improvisada. Aparecía cuando ingresaba un cuerpo sin papeles, cuando en la etiqueta provisional se escribía NN con un pulso cansado. Aprendí a no esperar a que la pantalla me avisara. A veces el aire cambiaba a un metal frío que se quedaba en la lengua. A veces era un pequeño hilo negro que volvía a engancharse en una esquina. Siempre quedaba algo leve para quien quisiera verlo, como si alguien pensara que lo mínimo también es un rastro. No he vuelto a mentir en bitácoras. Cuando me toca un sin identificar que se queda más de la cuenta, escribo ese margen que nadie revisa y nadie entiende. Ausente. No resuelve nada legalmente, no cierra expedientes, no consuela a nadie. Pero nombra. Guardo en un sobre los fragmentos de hilo negro que he encontrado en acero y en juntas. No es fetiche ni superstición. Es evidencia de que el vacío tuvo bordes. A veces sueño que sigo el velo por un pasillo que no existe, un corredor en que cada gaveta abre hacia un campo sin cruz ni cemento, solo tierra húmeda y nombres murmurados que no son míos. Me despierto con el olor a metanol y con la boca seca. Voy a la cocina, enciendo la luz y veo, por un segundo, ese pliegue oscuro en el cristal de la ventana. No me asusto. Me acomodo el uniforme, reviso mis agujas, limpio los capuchones. Y cuando la noche me devuelve al frío de la sala, no rezo ni hago preguntas. Simplemente registro, fijo los rasgos con cuidado y dejo la gaveta limpia. A veces, al volver, encuentro en la bandeja una etiqueta con su diagonal silenciosa y una esquina del velo, rota, prendida en el metal. La tomo con guantes y la guardo en el sobre. Salgo al pasillo y escucho el compresor respirar profundo. Nada más. Mientras otros persiguen explicaciones, yo aprendí a contar. Los presentes, los que tendrán flores y nombre, y los otros, los ausentes. Si algún día me toca ser uno de estos últimos, espero que el frío no me encuentre solo. Que el acero me devuelva, al menos, una diagonal sobre mi etiqueta. Que alguien, en un margen, escriba sin miedo esa palabra pequeña que evita el olvido. Ausente. Color negado. Me llamo Iván y trabajo con manos frías desde antes de cumplir los 20, lo aprendí de un tío que me heredó una mesa de acero, una bomba de embalsamar y la costumbre de hablar en voz baja cuando la noche se pega al techo. Era 2012, en Ciudad del Carmen, y esa tarde el mar traía un olor a sal que se colaba por la rendija del portón. Me entregaron a una mujer de 58, muerte súbita en la cocina, arterias limpias, piel tersa, uñas bien cuidadas. En la carpeta venía una indicación escrita con letra de hija, sin maquillaje, por favor, ¿cómo se fue? Al reverso, una estampa del esqueleto con túnica y guadaña, la santa con su mirada de vidrio.
El salón de preparación estaba como siempre, el balde con hipoclorito, las cánulas ordenadas, los hilos de sutura enrollados, los guantes húmedos de talco. Cierro la puerta, apago el ventilador que tiembla, tomo aire por la boca para no pensar en el olor que se pega. Hago el examen, livideces fijadas, rigidez vencida con masaje, abro la carótida, coloco la cánula, ajusto la línea hacia la máquina. El líquido arterio embalsamante es una mezcla de formaldehído, humectante y tinte rosado que devuelve una apariencia tibia a las zonas pálidas. Regulo la presión, arranca el zumbido bajo de la bomba. A los pocos minutos, las manos pierden el tono cerúleo, el cuello toma relieve, la boca se asienta con la sutura muscular que siempre me deja una punzada de culpa en los pulpejos. Procedimiento estándar, nada para contar. La anoto como lista para cosmética ligera. Lo usual es corregir manchas, homogeneizar el color, un polvo translúcido, un rubor apenas en los pómulos, un toque en los labios para que no queden cenizos. En el expediente, sin embargo, la petición de la hija me detiene. Dudo. Aún sin maquillaje, podría usar humectante, no es pintura, me digo, es cuidado. Tomo la crema de masaje, una capa delgada, la piel la bebe con una voracidad que no había visto. En cuestión de segundos, la superficie queda mate, como si hubiera puesto agua en tierra seca. Repito, el mismo efecto. Pruebo en la frente, nada de brillo. El dorso de la mano, lo mismo. Las cremas suelen dejar rastro por minutos, aquí desaparecen como si entraran a un pozo. Me encojo de hombros, regreso a lo básico, lavado con champú neutro, secado con aire frío, peinado bien tirante, ojos con cap de plástico para que no se abran. Me asomo al reloj y pienso en la hora de entrega. En la capilla vecina se escucha una radio encendida con boleros antiguos, el encargado pronuncia nombres al teléfono con esa dicción aprendida en funeraria. Bajo la cabeza de la mujer con delicadeza, preparo un pincel de rubor leve, el más discreto, casi imperceptible. Apenas rozo la mejilla izquierda y el color desaparece, no difuminado, no corrido, se absorbe y deja la piel tan neutra como una pared recién encalada. Vuelvo a cargar el pincel, repito, lo traga. Intento un polvo compacto para fijar, el polvo baja como nieve y, al asentarse, se hunde en los poros, como succionado. La superficie queda limpia, incluso más uniforme que antes, pero sin rastro de intervención. Aparto las manos, pienso en un error de material, pruebo con otra marca. Lo mismo. Cambio de zona, barbilla, sien, lóbulo. Nada resiste. Intento labial en mínima cantidad, desaparece al contacto, dejando los labios secos, honestos, obstinados. Es la primera vez que algo así me sucede, y sin embargo el fenómeno no tiene dramatismo, no hay susurros, no hay sombras, solo un hecho sencillo e imposible, toda pintura que toca esa piel deja de existir. No queda brillo ni mancha en las gasas, no se ven residuos en el algodón, no hay transferencia en los guantes. Es un vacío que no ensucia. Apago la música del celular para escuchar mejor la sala, el zumbido de la lámpara, el goteo de una llave mal cerrada, la vibración de la máquina de frío en el cuarto contiguo. La estampa de la santa se ha quedado bajo un imán en la pizarra, mirando. Leo otra vez la nota, tal como se fue. Recuerdo lo que nos dicen siempre, respetar a la familia, respetar al difunto, respetar lo último que pidieron en vida. Busco una salida ética, quizá basta con el embalsamado, con haber devuelto volumen a las manos, con la boca cerrada sin grotesco. Me convenzo, dejo la bandeja de cosméticos a un lado, limpio los utensilios, coloco una sábana. Antes de cubrir el rostro, me fijo en un rasguño en la mejilla derecha, esa marca que dejan los médicos cuando corren una cinta de monitoreo, es pequeña, pero la luz la enfatiza. Intento una gota de corrector, mínima, se la traga. Paso un hielo para compactar, vuelve a aparecer intacta. No puedo entregar con esa línea. Me siento en el taburete, miro el reloj otra vez. En el patio, alguien mueve sillas, el aire salado entra con desgano. Hablo solo sin hablar, con esa conversación muda de los que se quedan aquí de madrugada. Decido probar por última vez un truco que enseñó mi tío, rociar una neblina de fijador a distancia, dejar que el polvo flote y caiga, a veces da un velo casi invisible que uniforma sin maquillar. Lo hago.
La nube avanza, desciende, cuando toca la piel, chisporrotea en silencio, como cuando la primera lluvia cae sobre calle caliente y desaparece. La piel permanece idéntica. Tomo la sábana, la cubro hasta la frente, apago la lámpara, salgo. En la mesa queda la estampa vuelta hacia mí. La hija llega al caer la tarde. Trae ojeras nuevas y un ramo de flores blancas que huele a recuerdos limpios. Le explico que respeté la petición, que su madre está preparada, sin cosmética, que el color es el que dejó la vida al retirarse. Me pregunta si puede verla. Camino delante en silencio, descubro el rostro con cuidado. La luz del salón no perdona, ninguna capa que engañe, ninguna sombra dispuesta para halagar. La hija se acerca despacio, aprieta el ramo, no llora, respira como quien firma una renuncia, murmura que está bien. No me mira, mira a la estampa que trae en la bolsa, la coloca al lado de la cabeza de su madre sin tocar la piel. Dice que así debía ser. Yo asiento con la barbilla y me hago a un lado, con la sensación de que he cumplido sin entender nada. La velación transcurre sin incidentes. Un hombre reza por ritmo, otros acomodan sillas, alguien prende un cirio que humea más de lo normal, el pasillo huele a café recalentado y a pan dulce. Paso varias veces por la capilla, la luz cambia, el rostro no, la mujer sigue en una neutralidad indecible, como si la muerte hubiera borrado cualquier adorno que no fuera suyo. A medianoche, la hija se queda dormida con el mentón en el pecho. Me acerco para cubrirla con un chal y, al levantar la vista, veo un detalle que me seca la boca, el rasguño de la mejilla ya no está. No hay línea, no hay marca, tampoco hay indicio de que la piel haya sido tocada. Es un rostro cerrado a la intervención, incluso a la memoria del daño. Miro mis manos como buscando explicación, no encuentro. Al amanecer, vienen por el cuerpo. Hago la entrega, reviso que el ataúd esté limpio, que las manijas no rechinen, que el cristal esté sin huellas. La hija coloca la estampa dentro, en el hueco del hombro, no encima, no sobre la frente, al costado, como un secreto entre tela y madera. Cuando bajan el ataúd a la carroza, la luz rasante entra por el portón y, por un segundo, me parece que la piel de la mujer toma un tono levemente más cálido, no es rubor, no es maquillaje, es algo que pasa entre el sol y el barniz del cristal y dura menos que un parpadeo. Me quedo con la duda pegada a la lengua mientras firmo el recibido. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía cómo la piel se tragaba mis intentos con una voluntad que no era rabia ni capricho, sino una coherencia, como si el cuerpo hubiera decidido defender la última petición de su dueña con la disciplina de un oficio. Recordé mis otras preparaciones, las capas de color, los trucos que devuelven una mentira útil a las familias, recordé que el embalsamador también pinta para consolar. En esta ocasión, no me dejaron entrar. Yo, que domino fluidos, agujas y suturas, fui un invitado en una casa que parece mía. Entendí que a veces aquí no se trata de arreglar, sino de apartar las manos y sostener la mirada. Desde entonces guardo la estampa en el cajón, doblada en una bolsa, y cada que alguien pide natural, vuelvo a oler ese aire salado que entraba por la rendija. No prendo velas ni hago promesas, solo reviso los frascos y espero. Si la crema desaparece sin rastro, si el polvo cae y se disuelve, si el labial se esfuma como una palabra mordida, yo dejo de insistir. Cierro la puerta, aliso la sábana y repito en silencio lo que dice la letra de hija que todavía puedo ver con los ojos cerrados, tal como se fue. Y me quedo despierto, escuchando el zumbido bajo de la bomba que ya no uso, como si fuera el ronroneo de una voluntad que no me pertenece y que, sin embargo, tengo que obedecer. Porque hay cuerpos que no aceptan color y noches que no aceptan descanso. Y yo, que trabajo con manos frías, aprendí que no toda ausencia puede maquillarse. Sello frío. No daré mi apellido. Soy técnico en anatomía patológica y he pasado más noches en cuartos fríos que en mi propia casa. En 2017 me asignaron la morgue del Hospital General de Saltillo, un sótano con compresores tercos y olor a desinfectante y metal mojado. A las 2:41 llegó un traslado de la carretera a Zacatecas, mujer no identificada, 20 y tantos, posible atropellamiento.
La patrulla dejó la bolsa negra sobre la mesa y firmó la cadena de custodia con un losiento automático. Revisé sellos, corté el cierre, retiré plástico. No había joyas, solo un cordón rojo anudado en la muñeca izquierda. Le limpié el rostro con gasas para registrar rasgos. Moretones en parrilla costal, abrasiones en hombros y rodillas. Al deslizar la sábana para exponer el tórax vi algo pequeño en la clavícula derecha, 3 lunares formando un triángulo, el de abajo más pálido. Mi mano se quedó suspendida. Mi hermana Renata tenía el mismo triángulo. Desapareció 6 meses atrás. Yo seguí trabajando porque el salario no espera y porque la rutina te protege. Ese triángulo perforó esa protección. Seguí el protocolo para personas NN. Fotografía frontal, perfil, detalle de marcas. Tomé huellas con tinta y las dejé a secar. Evité mirar la clavícula. Me repetí, las coincidencias existen, concéntrate. La limpieza inicial me tocó a mí. Agua tibia a baja presión, jabón quirúrgico, movimientos lentos. Cuando el chorro pasó por la clavícula, las gotas resbalaron formando el triángulo y se deshicieron enseguida. Cerré la llave y respiré dentro del cubrebocas. Pesaje, estatura, estimación de edad. El cuerpo pesaba parecido al recuerdo de cargar a Renata dormida en el sillón. Abrí el sobre de pertenencias recuperadas. Un billete arrugado, un boleto de autobús urbano y una llave sin llavero. En el reverso del boleto, con tinta corrida, alguien había escrito un número incompleto y una R grande. Reconocí el trazo. Volví a sellar el sobre. 2 veces. El forense de guardia llegó con sueño. Dictó lesiones con el tono de quien describe el clima. Me atreví a decir que la marca me resultaba familiar. Me miró como si hubiera dicho una grosería en misa y siguió. Aquí no hay familia, dijo por fin. Aquí hay cuerpos. Asentí. La orden de necropsia tardó. Trasladé la camilla a la hilera de gavetas. El interior exhaló una bocanada del frío. Al empujar, el cuerpo exhaló por la glotis un sonido breve, ese suspiro de gases que conozco. Aún así, pareció dividir mi nombre en 2 sílabas. Cerré la gaveta a medias. Repetí el mecanismo para mí, presión residual, vibración laríngea, nada más. Volví a abrir y empujé hasta el final. A las 5:12 llegó la orden. Preparé bandejas y sierras. Al abrir la gaveta, la condensación cubría la piel. El doctor pasó la mano por la clavícula para limpiar. Los 3 puntos brillaron bajo la lámpara. Nadie dijo nada. Inició con la incisión en y sostuve retractores, aspiré líquidos. Mientras examinaba cavidades, pedí la ficha dental. Comparó piezas. Recordé la paleta rota de Renata cuando se cayó de la bicicleta. Noté un borde irregular en incisivo lateral. El doctor dijo coincide y escribió. Faltaba el rostro. Limpieza final, cierre, recomposición. Al peinar el cabello noté, detrás de la oreja izquierda, una cicatriz pequeña en forma de media luna. Se la hizo a los 8 años cuando yo abrí una puerta demasiado rápido. La mesa vibró cuando apoyé un codo. El doctor preguntó si estaba bien. Dije que sí y seguí peinando. En el acta escribí, marca en clavícula derecha, 3 nevos formando triángulo. Cicatriz retroauricular izquierda, 1 centímetro, antigua. Pérdida dental vieja en incisivo lateral. Al final, en el apartado de nombre, correspondía dejar NN. El bolígrafo se detuvo antes de la segunda N. El impulso de escribir Renata se volvió dolor físico. Firmé con una letra que no parecía mía. Colocamos el cuerpo en sudario limpio. Saqué una sábana tibia. No calienta, solo engaña a los ojos. El forense dijo que iniciaría la solicitud de identificación por odonto y huellas y que la policía notificaría. Asentí. Puse la sábana y sentí, a través de la tela, el relieve de los lunares. Volví al cuarto frío. El compresor apagó y encendió de inmediato. Ese salto corta el silencio de una forma que el cuerpo recuerda. Guardé la gaveta. La puerta no quiso sellar a la primera.
Forcé el cierre hasta escuchar el golpe. Quise que ese sonido fuera definitivo. Pasé las horas lavando bandejas y ordenando bisturís. Hice todo lo que se hace cuando no se puede hacer nada. El boleto seguía en el sobre, sellado con un celo que rozaba la superstición. A las 8 llegó el relevo. Entregué bitácora y pendientes. Subí las escaleras con el cuerpo más pesado que los guantes húmedos. En la explanada, el sol ya calentaba vidrios. Marqué el número de mi madre y la llamada se fue al buzón. Escuché su voz grabada. Colgué. Miré mis manos limpias, líneas blanquecinas como mapas. Pensé en las R que nos enseñaron a escribir y en cómo Renata cerraba el arco con el meñique. Esa noche volví al turno. En la bitácora alguien había escrito, con mi letra, una nota mínima, triángulo clavicular, familiar. No recordaba haberla puesto. La taché. Bajé al cuarto frío. Abrí la gaveta. La sábana estaba donde la dejé, lisa. Toqué el borde, apenas. No pasó nada extraordinario. El miedo no necesita milagros. Solo necesita reconocimiento. Cerré la puerta despacio hasta que el seguro asentó con su clic. Y, en ese clic, escuché de nuevo mi nombre, no desde la garganta de un cadáver ni desde. Desde entonces, cuando llega un cuerpo con lunares en la clavícula, lleno el formulario con la pulcritud de un ritual. Es mi manera de rezar en silencio. Si algún día la llamada oficial confirma lo que ya sé, dejaré que el teléfono suene una vez, 2, 3. Intentaré acostumbrar mis oídos al zumbido del cuarto frío antes de escuchar una voz que rompa, otra vez, el vidrio empañado de las reglas. Desde esa noche el zumbido del compresor me suena distinto, como si respirara conmigo. Rubor prestado. No me acostumbré a la cara de los muertos. Aprendí a trabajar con ella, a leerla, a callarla con grapas y suturas, a devolverle una dignidad que las horas, la humedad y los olores cobran sin permiso. Pero nunca me acostumbré. En 2011, cuando todavía seguía de turno nocturno en la funeraria frente al viejo Hospital Civil de Zacatecas, llegó el cuerpo que me quebró la manera de mirar. Era una joven, 22, quizá 23. La trajeron a las 18:40, envuelta en una sábana de ambulancia. Diagnóstico, politraumatismo. La rigidez ya estaba instalada en brazos y mandíbula, el livor asentado sobre escápulas y parte baja del cuello. El médico del hospital hizo su parte, a mí me tocaba lo que no sale en los registros: abrir, drenar, fijar, sellar, maquillar, dar forma humana a lo que ya no la necesita. El padre preguntó si podía verla antes del arreglo. Le dije que no conviene. Que la recordara de día. Me dio las gracias, sin mirarme. La madre llevaba una bolsita de plástico con una estampita de la Santa Muerte metida entre un rosario y una servilleta. Para que no se asuste, dijo, sin ponerme los ojos encima. La dejé pasar con la condición de no tocar nada mientras preparaba el equipo. Saqué el set de arteria carótida, cánulas, llave de paso, tubo de drenaje a yugular. Formaldehído al 2.5% con humectante, eran buenos tejidos, jóvenes, aún no colapsados. Puse el ACAP en cada órbita, rompí la rigidez con movimientos firmes en los maceteros y sujeté la mandíbula con suture needle de alambre delgado. Cerré labios con crema selladora, limpié nariz y oído con torunda y jabón quirúrgico. Trabajo de siempre, metódico, sin secretos. Conecté. Liberé la llave. La solución entró tranquila, el retorno por yugular fue claro al principio, luego espeso. Golpeé con los nudillos para soltar coágulos. Hice presión en brazos y abdomen para movilizar fluidos. A medida que avanzaba, la piel recuperaba volumen, no color. Eso viene después, con cosmética. Paré cuando el dorso de la mano recuperó turgencia y la clavícula dejó de verse como cuerda. Desconecté, aseguré puntos con sutura intradérmica y pasé a limpieza final. La madre seguía ahí, murmurando oraciones viejas que he escuchado en más de una sala. El padre, quieto. En un descuido mío, la madre se acercó con la estampita.
La puso sobre la frente de la muchacha. Iba a retirar el papel con un gesto automático. Cualquier cosa sobre la piel recién cuidada deja marcas, pero me detuve. No me gustan los pleitos con familia, menos cuando están abrazados a algo que le sostiene el cuerpo. Dejé la estampita 1 minuto. Tal vez 2. Seguí con otra cosa, peine, crema, un poco de pegamento en una ceja que se levantaba. Cuando la retiré, la frente estaba fresca. Eso pasa con la humedad, la piel conserva humedad si no hay corriente de aire. Lo raro fue lo que vi después. A los 5 minutos, mientras aplicaba base de tono marfil para cubrir la hipóstasis del cuello, las mejillas comenzaron a tener un matiz que no había puesto yo. No era rubor de crema, no era pigmento de brocha. Era un color que salía de adentro, tenue al principio, luego completo, como si la sangre, esa que yo sabía drenada, respondiera a un llamado secreto. Me quedé quieto, con la brocha en el aire. He visto pieles retomar un tono más cálido por humectantes y difusión, he visto la ilusión de vida en la fluorescencia fría de nuestra luz. Esto era distinto. Fui a la mesa, revisé la fórmula por si me había confundido con el tinte del humectante. No. Volví. La madre seguía rezando, y con cada frase, no sé si por sugestión mía, el rubor se marcaba más. El padre se acercó y la miró con un alivio que me incomodó. Ahí está mi niña, dijo, y tuve que apretar la mandíbula para no corregirlo. Seguí trabajando como si nada. Difuminé apenas para emparejar, sellé labios, apliqué correcto en pómulos con mano casi ausente. No quería ser yo el que pintaba vida ahí. Cerré el cuerpo, coloqué el vestido que trajeron, aseguré mangas por debajo con alfileres curvos. Antes de llevarla a la sala, la madre me pidió que dejara la estampita un momento más sobre la frente. Le dije que 10 minutos y ya. Aceptó. La luz del cuarto osciló un segundo, tal vez por el compresor que arranca sin aviso. Puse la estampita de nuevo. El papel se quedó pegado como si la piel lo bebiera. A las 21:30 hicimos la primera velación. 2 sillas, café negro como alquitrán, el murmullo de los que llegan con frases prefabricadas. Yo me quedé en cabina a un lado, por si había que retocar. La cámara de seguridad daba en un monitor grisáceo sobre la mesa metálica donde limpio los instrumentos. Miré la pantalla sin interés hasta que vi algo que me hizo salir de mi silla. En el monitor, el rostro parecía cambiar de tono con el paso de la gente. No era el típico juego de sombras. El rubor se encendía cuando alguien acercaba las manos al pecho en oración y se apagaba cuando se alejaban, como si respondiera al calor de las intenciones. Lo atribuía a la temperatura del cuarto, a la sombra de los cuerpos, a cualquier cosa menos a lo evidente. A medianoche quedaron solo los padres y una tía. Me pidieron que cerrara un rato la sala para descansar. Acepté. Entré, retiré coronas, repasé base. Cuando fui a despegar la estampita, sentí la resistencia de la piel. No era pegamento, era una especie de adhesión húmeda, suave, que se dio con un suspiro. Debajo había una marca pálida, limpia, con un contorno que no se parecía a la impresión del papel. Eran 2 curvas, apenas insinuando una capucha, como trazadas por evaporación. Pasé el dorso de la mano. La piel estaba tibia. No caliente. Tibia, como si la lámpara de preparación hubiera estado encima. Pero la lámpara estaba apagada desde hacía horas. Me dije que el formol se había quedado superficial y que la solución humectante seguía liberando calor mínimo. Me dije muchas cosas mientras volvía a poner la estampita en su sitio para no despertar al monstruo de la superstición. Cerré la sala, me lavé las manos con el jabón áspero que se queda enganchado en la nariz todo el día y regresé a la cabina. A las 2:17 escuché un golpecito seco en el vidrio que divide cabina y sala. Un toque de uña, no de nudillo. Me levanté. No había nadie. El monitor mostraba la sala en gris. La cámara tiene un leve retardo. Cuando abrí la puerta, vi el papel resbalar por la frente y caer a un lado de la almohada. Lo recogí. La piel, otra vez, tenía color. Ya ni siquiera se limitaba a las mejillas, se marcaba una sombra de vida en la comisura del labio. Me sorprendí acercando la cabeza hasta oler.
No era formón. Era el olor limpio, casi dulzón, de la piel recién lavada. Me dio rabia. Rabia con la posibilidad de estar sugestionándome, rabia con la idea de estar viendo lo que otros quieren ver. Fui al cuarto de insumos, busqué un pigmento translúcido para sellar esa ilusión bajo mi control y al volver, la madre estaba en la puerta. No escuché cuando entró. Me pidió, con una educación que duele, que no pelee con los favores. Dijo que era la última vez que la vería con color. La última vez que podría despedirse sin miedo. Le di la espalda para no responder. Apliqué un sellador finísimo sobre el rubor, apenas un roce. La madre tomó la estampita, la sostuvo un instante y la dejó sobre la frente. No recé con ella, pero conté las respiraciones como hago para no temblar en suturas delicadas. A la cuarta respiración, el monitor se fue a negro un segundo. Cuando volvió, vi mi propia figura inclinada y, por un parpadeo, otra sombra a mi lado, alta y quieta, con una ausencia de rostro tan limpia que supe que era un truco de luz. A las 4 cerré el ataúd. Puse el rosario entre las manos de la joven. Antes de bajar la tapa, retiré la estampita, por protocolo. Quise guardarla en una esquina de la caja, pero algo me hizo meterla en el bolsillo del guardapolvo. Un gesto que aún no me perdono. Al asegurar la tapa, un hilo de aire frío me cruzó la nuca. No dije nada. Los padres firmaron, el carro fúnebre se la llevó, y yo me quedé recogiendo instrumentos que no supe dónde había puesto. Los días siguientes trabajé con otras caras. Ninguna con rubor propio. Guardé la estampita en el cajón del segundo mesón, bajo el frasco de cánulas. A la semana exacta, llegó un niño de 8 años con un traje que le quedaba grande. Mientras arreglaba el cabello con un peine de dientes finos, la tía del niño sacó, sin avisar, otra estampita de la santa. La puso sobre la frente del pequeño. Iba a decirle que no, pero mis manos se quedaron quietas. En el cajón, sentí que algo se acomodaba solo. El rostro del niño no tomó color. Solo quedó más quieto. No he vuelto a permitir estampitas durante la preparación. En velación, si insisten, me aparto. Y sin embargo, cada tanto, cuando el cuarto está vacío y el equipo apagado, saco la que guardé aquella madrugada. La dejo un segundo sobre el metal de la mesa. El acero retiene un calor que no sale de ningún cable. Si la dejo sobre mi propia muñeca, la línea azulada de la vena parece tomar relieve. No es milagro. No es truco. Es un recordatorio de que, a veces, la línea que separa el trabajo del culto, la técnica del ruego, se pinta con un rubor que no viene en ningún frasco. Desde aquella noche, cuando termino de maquillar, me detengo antes de poner color. Acerco la brocha y la retiro. Miro si algo nace solo. Si no ocurre, hago lo mío, limpio, correcto. Si ocurre, no lo nombro. Ajusto luces, cierro cortinas, dejo el cuarto en penumbra. Y mientras el compresor respira como animal dormido, me repito que no me acostumbré a la cara de los muertos. Que solo aprendí a no discutir con el color prestado, ese que regresa sin pedir permiso y se va cuando uno baja la tapa. Porque el color, cuando vuelve de esa forma, no se queda para consolarnos. Solo viene a recordarnos que también nosotros somos piel esperando al frío. Y que, bajo la lámpara apagada, lo único que queda por hacer es no mirar demasiado la vida cuando decide mentirte. Ojos de salmuera. Aprendí hace años a no mirar a los muertos a los ojos. No es algo que enseñen en la escuela de tanatopraxia, se aprende de golpe, con el formol raspando la garganta y el silencio apretándote el pecho. Esa noche de octubre de 2019, rompí esa regla. Y desde entonces, no he vuelto a dormir igual. El cuerpo llegó pasadas las 11:30 de la noche. Lo bajaron de una camioneta vieja, envuelto en una sábana húmeda, con el peso de quien ya no tiene nada que perder. 43 años, paro respiratorio. Venía acompañado de una bolsa de plástico que contenía veladoras rojas, flores marchitas y una figura de la Santa Muerte del tamaño de un brazo. La mujer que los trajo, de voz áspera y mirada fija,
me dijo que la familia vendría en unos minutos y que no apagara nada cuando las velas se encendieran. Encendí el extractor de la sala, limpié la mesa de acero, preparé la mezcla en la bomba, formaldehído, metanol, colorante apenas suficiente para darle un tono saludable. El olor denso empezó a llenar la habitación. A esa hora, el silencio de la funeraria se mezclaba con la llovizna que golpeaba el techo de lámina, un ruido constante que parecía venir de muy lejos. A los pocos minutos, la familia entró en fila. Primero la madre, con un rosario de cuentas negras enredado en las manos, después la esposa, con la mirada dura y los labios secos, y detrás, dos hermanas vestidas de luto, que cargaban un altar improvisado sobre una charola. Sobre él había una pequeña figura de yeso pintada de blanco, con una guadaña pegada con cinta y un manto bordado. Lo pusieron sobre una mesa auxiliar, a la izquierda de la camilla, y me pidieron que lo dejara allí para que lo cuidara. No discutí. Las velas fueron encendidas y el humo empezó a mezclarse con el olor químico de la sala. Mientras ellos comenzaban a rezar en voz baja, me coloqué los guantes y abrí la arteria carótida. Introduje la cánula, puse en marcha la bomba y la sangre oscura empezó a ceder su lugar a la solución. La vibración del motor llenó el cuarto junto al murmullo incesante de las oraciones. Todo era mecánico, casi ritual: limpiar, drenar, reemplazar, sellar. El cuerpo respondía como todos, aunque sus manos, cubiertas de callos y manchas de aceite, parecían aferrarse todavía a algo. Pasé a la parte más delicada, el rostro. Sellé los párpados con gel especial, aseguré la mandíbula, peiné el cabello con movimientos medidos. Después limpié las uñas y apliqué crema en las manos para suavizarlas. Fue entonces cuando sentí el primer estremecimiento, un leve temblor en la mesa, como si algo dentro quisiera acomodarse. Paré la bomba y miré. Todo estaba en orden. Me repetí que esos movimientos son normales, producto del aire atrapado y la presión interna. Seguí con el trabajo, aspirando líquidos de la cavidad abdominal. El sonido del trocar se mezclaba con el golpeteo de la lluvia y con un extraño crujir de las velas, como si la cera hirviera. No miré hacia el altar. No quería. Había aprendido que en ciertos trabajos, si uno cruza la vista con ciertos objetos, la noche se hace más larga. Llevaba casi 2 horas de procedimiento cuando sucedió. Estaba maquillando los pómulos, dándole al difunto un color tenue y natural, cuando escuché un pequeño chasquido. Una de las velas del altar había derramado un hilo grueso de cera que se deslizó hasta tocar la mesa de acero. El humo que subió no era el habitual, era más espeso, más oscuro, y se enroscó en espiral hacia el cuerpo. Sentí el cambio en el aire, una presión rara en los oídos. Fue entonces cuando, sin previo aviso, los párpados del muerto se abrieron. No fue un movimiento torpe o lento, como el de los músculos cediendo. Fue preciso, controlado. Los ojos, opacos por la muerte, se giraron directamente hacia el altar. Y se quedaron así, fijos, como si reconocieran algo. Me congelé. Sabía que los había sellado. Sabía que no había forma de que se abrieran así. La madre soltó el rosario y se llevó las manos a la boca. La esposa retrocedió un paso, sin dejar de mirar. Nadie se atrevió a romper el silencio. Yo sentía la piel de la nuca arder, pero tenía que seguir. Con movimientos lentos, tomé un hisopo y volví a sellar el párpado derecho. Luego el izquierdo. Y aún así, tuve la certeza de que, bajo ese sellado, los globos oculares seguían mirando. Apenas volví a tomar el pincel para maquillar, otra vela tronó. No era imaginación, el pecho del difunto subió levemente, como si intentara suspirar. Revisé la sutura de la mandíbula, intacta. Coloqué algodón bajo las mejillas y continué, hablando en voz baja para mí, intentando convencerme de que todo era explicable. Cuando apagué la bomba y cerré las válvulas, el altar parecía más cerca. La distancia entre él y la mesa se había reducido, aunque yo no lo hubiera movido. Terminé el trabajo mecánicamente, vestir, acomodar manos, peinar. Evitaba mirar al rostro, como si el contacto visual fuera a desencadenar algo más. A las 3:05 de la madrugada, el trabajo estaba hecho. Coloqué el cuerpo en el ataúd, lo cubrí con la sábana y me quité los guantes.
Fui a apagar la última vela, pero la madre me pidió que no lo hiciera. Ella se encarga, dijo, refiriéndose a la figura. Obedecí. Observé cómo la llama se inclinaba hacia el ataúd, como si respondiera a una corriente invisible que no afectaba a las demás velas. Esa mañana no dormí. He visto cuerpos mover dedos por la presión, mandíbulas que dejan escapar un último aire atrapado, músculos que ceden por la gravedad. Pero nunca unos ojos sellados abrirse con intención, con un objetivo claro. Intenté buscar explicaciones técnicas, gel que no fijó bien, presión de la solución, humedad que aflojó el adhesivo. Todo servía para calmar, pero no para borrar lo que vi. Semanas después, la esposa volvió para agradecer el trabajo. Dijo que en el velorio él se veía como dormido y que todos se sintieron en paz. Antes de irse, confesó que, en un momento, una vela se inclinó sola hacia la urna de cenizas y que se escuchó un clic suave en la mandíbula, como si hubiera asentido. No le pregunté más. Hoy sigo trabajando en la misma sala. Pero tengo reglas nuevas, velas lejos de la mesa, cera sin contacto con el acero, imágenes religiosas mirando a la pared. Y, sobre todo, recuperé mi primera regla, no mirar a los muertos a los ojos. Aún así, hay noches en que cierro la sala y, en el reflejo de los instrumentos, veo dos sombras redondas a la altura de la mesa. Sombras que no parpadean. Cuando eso pasa, apago la luz de inmediato, cierro la puerta y bajo la cortina. Y mientras camino hacia mi casa, me repito, como un conjuro inútil, que en esa sala todo es materia, pero también memoria. Y la memoria, a veces, sabe cómo abrir los ojos. Incorrupto. No lo conté en la funeraria, ni a mis compañeros, ni siquiera a mi hermano que también aprendió el oficio. Lo escribo ahora porque es la única forma de sacar el olor de parafina de la nariz, ese olor seco que no venía de ninguna vela encendida, sino de la piel de un muerto que no quiso corromperse. Aquel caso llegó una tarde de agosto de 2011, cuando el calor se pegaba al techo de lámina y la plancha sudaba herrumbre. El acta decía que el hombre había aparecido en el monte después de 3 semanas de desaparecido. El perito apuntó lo de siempre, probable muerte por deshidratación, exposición. Lo que no puso fue que la piel no olía. 3 semanas y nada. Ni moscas. Levantamos la camilla entre dos. Yo iba adelante. Noté al instante la falta de ese peso torpe que da el gas acumulado. El cuerpo era compacto, como si lo hubieran guardado en frío. La rigidez no estaba. Las manos caían con una flexibilidad impropia. La esposa llegó detrás, en silencio, con un rebozo negro y un rosario de hueso colgando. No preguntó por el costo, ni por el horario. Solo pidió verlo esa misma noche. Dijo que había prometido velarlo antes del amanecer. No me miró a los ojos, pero alcancé a ver que traía las yemas de los dedos manchadas de cera. En la mesa de preparación abrí la bitácora. Peso estimado, estatura, livideces. Busqué manchas violáceas en espalda y hombros. No había. La piel tenía un tono parejo, ni pálido de nevera ni morado de abandono. Acerqué la nariz a la comisura de los labios, esperando ese aroma a putrescina que siempre, por mínima que sea, se anuncia primero allí. Nada. Solo un frío seco. Me puse guantes nuevos y preparé la bomba, la solución con formaldehído al 2.5% y el tinte para devolver color. Monté cánula y buscador, como me enseñaron, sin prisa, con respeto, hablando por dentro aunque el muerto no escuche. Busqué la femoral derecha por palpación. La encontré sin esfuerzo. La pared arterial no estaba dura. Habitualmente a los 10 días ya encuentras calcificación o al menos un colapso. Aquí no. Incisión limpia, separación con el separador de Beitlaner, arteria expuesta. Corté transversal y inserté la cánula. La vena, sumisa, listísima para el drenaje. Abrí válvulas. Oí el zumbido suave de la máquina. Esperé el primer hilo oscuro en el tubo de retorno. No bajó negro, bajó claro. Un líquido translúcido, apenas rosado, como si lo estuviera hidratando en vez de embalsamar. Miré el manómetro,
La presión subió sin que yo ajustara. Conocía ese comportamiento cuando hay resistencia periférica, edema, coágulo. Pero la piel seguía plana, sin turgor. Pasé la mano por la frente del difunto. Tenía un brillo que no era sudor. La franela dejó rastro, como si hubiera limpiado cera. Me acordé de la esposa, de sus dedos blanquecinos, del rosario. Cerré válvulas, cambié la concentración al 3%, revisé la línea, purgué. Reanude. La cara tomó un matiz tenue, uniforme, como si el tinte corriera por canales que la anatomía no explica. No había fuga por orificios. No hubo purga ni por nariz ni por boca. La cavidad estaba quieta. Cuando terminé la inyección femoral pasé a las carótidas para asegurar la distribución facial. Abrí clavicular izquierda, busqué la arteria con la punta del dedo, que encontró pulposo, maleable. Inserté, aseguré con lazo, abrí. La presión se mantuvo en una meseta extraña, sin variaciones, la máquina trabajaba con un esfuerzo sordo, constante, como si empujara contra algo elástico. Detuve otra vez. Con la luz del flexo noté un grano fino en la piel de la mejilla, un moteado de brillo mate, como polvillo de vela raspada. Me movía la cavidad. Trocar posterior al apéndice sifoides, trayectoria hacia hígado y estómago. Aspiré. Esperaba gases. Salió aire, sí, pero frío, sin olor. El tubo no vibró. Apliqué Cavitari, 16 onzas calculadas por peso. Distribuí en abdomen y tórax. Nada volvió. Nada chorreó. No tuve que hacer suturas adicionales. Era como infundir un maniquí. La esposa entró sin ruido. Detrás de ella, el encargado de sala con 2 veladoras en vasos de vidrio. Nunca permitimos velas en la sala de preparación, pero esa noche él mismo hizo la excepción. Las colocó en la mesa auxiliar, lejos de materiales. La mujer no habló. Apoyó la palma sobre el pecho del muerto y cerró los ojos unos segundos. Luego salió. El encargado me dijo al oído que estaban rezando en la capilla, que mejor apurara. No respondí. Los muertos no se apuran, o se dejan o no. Hice rasurado, lavado final, fijé rasgos. Apliqué a caps, coloqué adhesivo, cerré boca con aguja curva y sutura muscular. Al pasar el hilo por el maxilar sentí una resistencia mínima, y entonces la aguja se fue como en mantequilla. Me detuve. No era blando de putrefacción, era otra cosa. Las encías parecían cera tibia. Terminé con cuidado. Rematé con el humectante en manos y rostro. En la yema del índice derecho vi adherida una hebra de mecha, negra, pegada como si hubiera estado en contacto con llama. La retiré con pinza y la dejé en la charola. A medianoche quedó listo para vestir. El calor aflojaba, el silencio de la funeraria se volvió ese zumbido grave que dejan los apagadores. Me quedé solo. Me hice un café en el termo de metal. La bomba aún estaba conectada. Miré el tubo de retorno, un hilo mínimo, casi inexistente, corría como si la máquina bebiera por sí misma. Cerré por completo. Silencio. Entonces lo oí. No fue un gemido ni un crujido de madera. Fue el sonido minúsculo de una mecha que se consume, ese chisporroteo casi inaudible que se oye cuando te acercas mucho a una vela. Busqué el origen con la vista. Las veladoras estaban apagadas. La sala no tenía ventanas. Me acerqué al rostro del difunto, flexo a un lado. El sonido venía del pecho. Puse la mano sobre el esternón. Frío. Retiré la mano. El sonido continuó unos segundos, luego nada. Vestí al hombre con la ropa que ella trajo, camisa blanca, pantalón oscuro, cinturón de hebilla gastada. En el bolsillo de la camisa, una estampita, una figura de huesos con túnica, pequeña guadaña. No la saqué. Acomodé las manos sobre el abdomen. La piel de los dedos tenía ese brillo que se queda después de untar aceite de lámpara. Cerré la cremallera de la bolsa de maquillaje, apagué el flexo y llevé el cuerpo a la capilla. A esa hora, la capilla olía a flores baratas y piso trapeado. La esposa estaba sola frente al altar, sin rezar, mirando un punto más allá de todo.
Deposité el féretro en su sitio. Coloqué la cruz, arreglé el cuello de la camisa. Ella se acercó y pasó los dedos por la frente del muerto, como alisando una arruga que no existía. Noté que sus manos dejaban una huella mate, sin brillo. Como cuando apagas una vela con los dedos húmedos. No dijo nada. Se quedó ahí, de pie, con ese rosario de hueso balanceándose apenas. Me retiré a la oficina, pero no pude sentarme. Había algo pendiente que no tenía nombre. Tomé el parte médico para archivarlo y vi que la hora probable de muerte estaba puesta con tinta corrida, como si alguien la hubiera repasado con calor. La cifra parecía 1840 o 1680 si eso fuera posible. Me reí para adentro. Eran tonterías del cansancio. Volví a la capilla a las 2 de la mañana. La encontré vacía. La vela del altar mayor estaba encendida, aunque nadie la había prendido. La llama no temblaba. Era una columna de luz, fija y real. Me acerqué al féretro. Abrí el vidrio. El aire no olía a nada. El rostro del difunto tenía una serenidad austera, sin el falso rubor que a veces se vuelve grotesco. En el borde de su labio, un punto brillante, como gota de cera fresca. Levanté la mirada. La vela seguía recta. Toqué la gota con la uña. No era grasa. Era algo más seco. Como si la piel misma hubiera exudado un resto de luz. De pronto, el chisporroteo volvió, justo bajo mis dedos. No me moví. Puse la mano otra vez sobre el esternón. Entonces lo sentí, no calor, sino una vibración finísima, como el latido de un insecto atrapado. Duró lo que dura un suspiro. Después, quietud total. Me quedé escuchando mi propia respiración y el zumbido del fluorescente hasta que el sueño se quebró por la puerta al abrirse. La esposa había regresado. Traía un paquete pequeño envuelto en una bolsa de pan. Lo puso a los pies del ataúd y lo abrió. Era una veladora blanca, de esas de vaso alto con etiqueta. La etiqueta era la misma figura del bolsillo de la camisa, pero dorada. Ella la acomodó, no la encendió. Me miró por primera vez. Me dijo que ya podía descansar, que había cumplido. Su voz era una piedra lanzada al agua. No supliqué, no pregunté. Yo era el técnico, su empleado por unas horas. A las 4 comenzaron a llegar los familiares. El aire de la capilla cambió, se llenó de cuerpos vivos y de un murmullo que la muerte siempre respeta. Nadie quiso encender la veladora. A las 5:30, antes del primer café para todos, pasé a revisar por última vez. La piel no había hundido, las manos seguían con ese tacto seco que, si uno no supiera, diría que es de una persona que se lavó con jabón de lavandería. El tinte se había asentado perfecto. No había fuga, no había mancha. A las 6, cuando el cielo apenas aclaraba, la esposa se acercó a la veladora y la encendió con un cerillo. La llama subió sin vacilar. En ese mismo segundo, el chisporroteo en el pecho sonó de nuevo, como si respondiera. Nadie lo oyó más que yo. La mujer cerró los ojos y murmuró algo que no quiero recordar. El vidrio del féretro pareció empañarse por dentro, apenas como cuando exhalas. Yo sé que fue un efecto del clima, de la diferencia de temperatura, de lo que sea que explica la física. Lo sé y, sin embargo, esa mañana decidí no discutir con lo que no me pedía pelea. Cuando llevaron el cuerpo, la sala quedó fresca. Recogí mis cosas, limpié la mesa con el rigor que me enseñaron, revisé la bitácora para anotar que no había incidencias. Dudé unos segundos. Escribí, distribución excelente. Sin olor. Sin purga. Sin livideces visibles. Piel con residuo ceroso no identificable. Cerré el cuaderno. Al mover la charola encontré la hebra de mecha que había retirado de su dedo. Me pareció más corta. La tomé entre los guantes. Al apretarla se deshizo en un polvillo seco, casi luz. Desde entonces, cada vez que preparo un cuerpo miro primero las manos. Si encuentro cera bajo las uñas, digo en voz baja un ya que no es rezo ni rendición, solo un acuerdo con algo que no tiene nombre. No volví a ver a esa mujer.
No supe dónde lo enterraron. Han pasado años y aún, en tardes de calor, la bomba de embalsamar me regala ese zumbido constante y, por un instante, creo oír debajo de la plancha el pequeño chasquido de una llama que no acaba. No discuto. Anoto. Y sigo. Porque hay muertos que no se pudren, y no sé si eso es un milagro o una promesa. Solo sé que a mí me tocó vestir a uno, y que desde entonces el olor a parafina no se va, aunque ventile la sala y me lave las manos hasta dejarlas en carne viva. Llamada intramuerta. Prefiero no poner mi nombre. Llevo años trabajando de noche en una funeraria modesta a 4 cuadras del malecón de Mazatlán. Nuestro laboratorio es una sala de acero sin ventanas, con un extractor caprichoso y una mesa central inclinada hacia un desagüe que casi siempre huele a formol y a sal. En 2016, durante la temporada húmeda, aprendí que hay ruidos que uno no debe escuchar con atención. Esa madrugada me tocó a mí. El cuerpo llegó a las 1:50. Masculino, entre 35 y 40, sin documentación. La hoja del Ministerio Público anotaba probable asfixia por obstrucción y múltiples contusiones, sin autopsia por saturación del servicio forense. Marcaron la hora de muerte a las 1:05. Tenía la camisa arrancada, tierra bajo las uñas, las comisuras de los labios agrietadas por la resequedad. El abdomen mostraba una distensión discreta, nada fuera de lo común para alguien que había pasado varias horas en traslado. Registré todos los datos en el libro y lo pasé a la mesa. Llené el depósito con líquido arterial, mezclé al 2% con agua tibia para facilitar la difusión. Preparé la incisión supraclavicular para elevar carótida y yugular, coloqué la cánula, aseguré con seda y conecté la bomba. La luz parpadeó, como acostumbra cuando el extractor decide trabajar a medias. Entonces lo escuché, un zumbido breve, de 3 segundos, idéntico al de un teléfono en modo vibración. Revisé bolsillos. No había ropa, no había pertenencias, no había bulto plástico adherido al cuerpo. El zumbido volvió, más profundo, como si viniera debajo el esternón y se expandiera por la cavidad. Pensé en gases post-mortem moviéndose con la presión del líquido. Aún así, la cadencia era demasiado perfecta, pausa y repetición, como un aviso insistente. Apagué la bomba para confirmarlo. El silencio fue denso. 3 segundos después, otra vibración respondió desde dentro. Seguí con el protocolo. Inicié la inyección arterial, abrí el retorno en la yugular para permitir drenaje y observé el cambio de color en las manos. Las yemas adquirieron ese tono que simula vida y no lo es. El zumbido se repitió, esta vez acompañado por un ligero estremecimiento en la zona del epigastrio, un temblor mínimo que hubiera atribuido a un reflejo si no supiera que los reflejos se acaban cuando se acaba el sistema nervioso central. Apagué de nuevo. El zumbido insistió, como si respondiera a mi atención. Decidí aspirar cavidades antes de tiempo. Preparé el trocar, palpé la fosa ilíaca y penetré con el ángulo de costumbre. La punta chocó con algo duro, plano, ajeno. Retiré. La marca en la piel quedó limpia, pero el eco del golpe me subió por la muñeca. Me tomé unos segundos. No debía abrir una cavidad sin causa documentada, menos en un cuerpo liberado sin autopsia, pero también tenía encima un objeto que no debía estar ahí. Coloqué campos, amplié una incisión preperitoneal de pocos centímetros y separé tejidos con las tijeras Mayo. El olor metálico del peritoneo abierto se mezcló con el dulzor del formol. Asomé la luz. Entre asas intestinales vi el borde negro de un rectángulo. No tenía funda. Lo habían envuelto con 2 capas de plástico para alimentos y cinta, como si quisieran protegerlo de los jugos gástricos. Aún así, vibraba. Tomé el teléfono con pinza Forster y lo pasé a una charola. La pantalla encendió apenas. Había humedad detrás del vidrio, pequeñas burbujas buscando esquina. Alcancé a leer una notificación, uno nuevo, grabadora. No había señal. Abrí la aplicación porque mis dedos, por costumbre, hacen lo que no deberían.
Había un archivo de 6 segundos, sellado a las 1:37. La hoja de defunción decía 1:05. No busqué explicaciones. Le di reproducir. Primero, un golpeteo apagado, líquido moviéndose, el sonido de aire empujado por la garganta. Luego, una voz tan baja que podría haber sido cualquier cosa si no pronunciara 2 palabras con una claridad que no admite truco: estoy vivo. El eco terminó en un gorgoteo que reconocí, el mismo que hace el estómago cuando vaciamos con trocar y la presión libera gases atrapados. Volví a mirar la hora del archivo. 1:37, la mano me tembló lo suficiente para manchar la pantalla con formol. Seguí trabajando porque así nos entrenamos, a terminar. Cerré la incisión con sutura continua, volví a la aspiración y realicé un drenaje cuidadoso para no perder características anatómicas. La bomba volvió a zumbar. El teléfono, ya en la charola, vibró de nuevo. Otro archivo. 6 segundos. No lo abrí de inmediato. Preferí escuchar mis ruidos, separar lo propio de lo ajeno. Conté el ping del extractor cada 14 segundos, el goteo del grifo en la tarja, el golpecito intermitente de la válvula del tanque. Grabé ese paisaje mental para comparar. Entonces sí, presioné reproducir. La voz tenía ahora un fondo que me pertenecía. Se oía el ping del extractor, el goteo, la válvula. Y, encima, otra vez esas 2 palabras, más roncas. No era un grito. Era una afirmación agotada. Conozco lo suficiente de fisiología para saber que, incluso si la laringe pudiera vibrar, ninguna exhalación voluntaria ocurre mucho después de que cesa el riego cerebral. Pero yo no trataba con un paciente. Trataba con un registro. Los registros no respiran ni mienten. Marcan horas. Abrí el registro de llamadas. 12 intentos perdidos de un contacto guardado como mamá, todos entre las 01:20 y 1:36. También había un temporizador de emergencia cancelado. Deduje que alguien metió el aparato por la boca con violencia, quizá para esconderlo, y que el teléfono, atrapado, siguió mandando señales desde el encierro. El cuerpo tenía marcas circulares en las muñecas, residuo de adhesivo en las comisuras, un pequeño desgarro bajo la lengua. Pude imaginar la escena sin necesidad de verla: manos, cinta, miedo, algo que no quería dejar rastro. Intenté otra explicación para la hora, un desfase de zona horaria. Fui a configuración. Zona, Mazatlán. Sin ahorro de energía. La pantalla parpadeó. El archivo volvía a cortar el aire de la sala. No dije nada a nadie. De madrugada casi siempre estoy solo. Le puse al teléfono una bolsa estéril, anoté en un papel que debía entregarlo al MP con el cuerpo y seguí con el peinado, capuchones oculares, algodonado de mejillas, sutura mandibular. Al sellar, sentí otra vibración, pero no vino de la charola. Vino del cuerpo. Coloqué la mano abierta sobre el tórax. El ruido se transmitió por el esternón como si vibrara la madera de un ataúd. Abrí la bolsa estéril. El teléfono estaba quieto, pantalla negra. Apreté los labios. La bomba, el extractor, el goteo. El cuerpo, mudo. El zumbido, otra vez debajo de mi palma. Me permití una comprobación absurda. Acerqué la punta del estetoscopio que usamos para supervisar líneas de aire. No escuché latido. Escuché aire moviéndose por algún lado, quizá el que yo mismo había introducido minutos antes. Hubo un golpe leve desde la cavidad, más sensación que sonido. Recordé la primera frase del archivo con un detalle que se me había escapado: no decía estoy vivo como quien suplica. Lo decía como quien constata, como uno que busca fijar un dato antes de que la oscuridad se lo lleve. Ese tono pertenece a los que saben que el tiempo ya no les alcanza. Terminé el arreglo sin inventar color de mejillas. La familia, cuando apareciera, vería lo que había que ver. Dejé el cuerpo en la cámara fría y me senté a escribir el informe. La pluma dejó una mancha al final de la palabra evidencia porque otra vibración me cortó el trazo. Esta vez no era el teléfono ni el cuerpo.
Era el cajón de metal donde guardamos agujas, resonando con un zumbido tenue que se apagó al tocarlo. Abrí. Nada. Cerré. Zumbó. Lo dejé abierto. El sonido se quedó en la sala, suspendido, sin origen. Un insecto hubiera buscado luz. Aquello buscaba carne. Llegó la camioneta del MP a las 3:12. Entregué cuerpo y teléfono con un sobre redactado al detalle. No conté la hora de los archivos. Nadie me preguntó. Antes de irse, el agente me pidió firmar el recibo. Temblaba, no sé si de sueño o de aire frío. Cuando cerraron la puerta del compartimento, la vibración sonó 3 veces desde dentro, como si el metal repitiera un mensaje que no le correspondía. Nadie dijo nada. El chofer encendió y se fueron. Esa mañana, ya en mi cuarto, puse mi celular en modo silencio y lo metí al cajón. No dormí. A mediodía abrí mi aplicación de grabadora para asegurarme de que nada raro se había colado con mis guantes manchados. Había un archivo nuevo. 6 segundos. Hora de creación, 2:41. Título automático, nota 23. Lo escuché con el pecho apretado. Goteo, válvula, extractor. Y al final, lo que faltaba para cerrarme la garganta, mi nombre, dicho con el mismo hilo de voz que no pide, solo anota. Desde entonces, cuando un teléfono vibra cerca, huelo formol y sal en la misma bocanada. Puedo describir el peso exacto de un aparato envuelto en plástico dentro de un estómago, pero no sé cuánto pesa la certeza de una hora frente a la voluntad de un muerto por no serlo. Volví al trabajo la noche siguiente porque la sala no se limpia sola, los cuerpos no esperan y la realidad, en este oficio, no admite altas demasiado largas. Hay fechas que uno escribe con tinta lavable, hay sonidos que se quedan como manchas que no desaparecen. Si alguna vez escuchas un zumbido detrás de una puerta metálica, no lo sigas con el oído. Hay mensajes que solo se oyen si decides creerlos. Yo ya creí el mío. Y no me alcanzan las madrugadas para deshacerlo.